Episodio 22. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast SEO para bloggers. Lo primero os quería comentar algunas cosillas con respecto a las primeras posiciones del ranking de iTunes que he conseguido pues varios días y que está posicionado muy bien. Muchísimas gracias a todos y por eso os quiero pedir un favorcillo y es que sigáis escribiendo reseñas en iTunes o en la plataforma por la que estéis escuchándome, si es iVoox, que le deis a me gusta, que escribáis algún comentario con lo que pensáis sobre el podcast, si os gusta, si queréis alguna cosa para mejorarla podéis escribirme a info@borjagirón.com. Así que nada, también por Twitter podéis escribirme. Como os digo, si podéis, os tardáis un minuto, he escrito, de hecho, un articulillo en borjagirón.com para que sepáis cómo hacerlo. En iTunes, que es la reseña, simplemente hay que buscarlo, el podcast SEO para bloggers, y en reseñas pues marcáis si pueden ser 5 estrellas mejor, pero lo que consideréis, y escribís una reseña con lo que os parece el podcast. También os suscribís y bueno, como os digo, en el resto de aplicaciones lo mismo. Pues nada, vamos al episodio de hoy en el que os quiero hablar sobre la importancia del usuario para Google. Aparte del SEO más técnico, ¿vale? Donde escribes optimizado para SEO, tus contenidos, bueno, existe una parte más lo que es centrada en lo que hace el usuario en tu blog. Vale, esto es fundamental para Google. ¿Cómo lo mide? Pues lo mide a través de Google Chrome, a través de la instalación de Google Analytics que suele estar en muchos blogs. Tiene bastantes medios para saber exactamente cuánto tiempo está el usuario en tu blog, cuántas veces vuelve. Bueno, voy a ir paso por paso, ¿vale? El usuario es una de las claves, lo que hace el usuario y cómo se comporta es una de las claves del SEO. Está creciendo muchísimo esto, a Google le interesa muchísimo saber la calidad de estos usuarios, el tráfico que le envía y si la gente le interesa tu contenido. Para ello, ¿cómo lo mide? Bueno, lo que tiene en cuenta, ya os he dicho cómo lo mide a través de Google Chrome y de Google Analytics. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son lo que el usuario tiene que hacer en tu blog? Bueno, lo primero es que esté el mayor tiempo posible en tu blog. Un usuario cuando llega tiene que estar mucho tiempo en tu blog. Hablamos de varios minutos. Bueno, dependiendo obviamente del nicho, sobre lo que escribas, etc. Pero lo ideal es que esté el mayor tiempo posible. ¿Cómo se consigue esto? Mediante contenidos largos, interesantes, que cumplan y que solucionen, ya lo he dicho muchísimas veces, pero tiene que solucionar todo el problema del usuario cuando llega. Si está buscando cualquier cosa, tiene que encontrar todo lo que necesita. Artículos largos, vídeos. Los vídeos obviamente hacen que el usuario, si son atractivos, se quede viendo el vídeo. Obviamente lo tienes que insertar dentro de tus artículos y se quede más tiempo en tu blog. Entonces poner un vídeo en cada uno de tus artículos incrementa mucho en la duración de las visitas y esto a Google le encanta. Otra cosa importante es que la gente vuelva. Cuando la gente entra en tu blog y ve que el contenido es muy útil, muy interesante, lo suele guardar en favoritos o se queda con ello, te sigue en redes sociales y la gente vuelve. Vuelve porque en ese primer momento es fundamental para enganchar a ese primer visitante, esa primera visita que no te conocía, y con esto consigues que la gente vuelva y Google tiene muy en cuenta esto que os estoy diciendo, este factor. Controla exactamente cuánta gente, mediante las llamadas cookies, se guardan en tu ordenador. Si no las borras, obviamente, Google sabe si vuelves al día siguiente, si visitas el mismo blog al día siguiente, cada cierto tiempo, etc. Google sabe con esto que el usuario repite. Y esto, obviamente, si tú en una tienda física vuelves una y otra vez, te consideran un cliente VIP, por así decirlo, y Google hace lo mismo. Cuanta más gente consigas que vuelva, cuanto mejor sea tu contenido, más rápido cargue, mejor diseño tenga, todo lo facilites para el usuario, mejor. Otra cosa importante es que el usuario visite varios de tus artículos. Con esto, además de que tengas varias páginas vistas por un mismo usuario, el tiempo, obviamente, que el usuario permanece en tu blog se incrementa. Entonces, esto es un factor fundamental que cumple varios requisitos que le gustan a Google. ¿Cómo se consigue que un usuario visite varios de tus artículos? Principalmente centrándote
en escribir artículos. No añadas más cosas, que el usuario se centre en leer el artículo y al final del artículo o en medio pones enlaces a otros de tus artículos relacionados, que sean interesantes, intentando poner textos que llamen la atención, sobre todo a partir de la mitad del artículo, incluso al principio también, porque la gente muchas veces lee los titulares, si pones subtítulos simplemente empieza a leerlo y si algo le interesa realmente es cuando lo lee. No suele leer la gente todo el artículo entero. Si pones negritas es importante porque así va viendo de un vistazo exactamente de qué hablas en cada uno de los párrafos. Por tanto, esto es fundamental, si no la gente se cansa de leer, ¿no? Tú mismo lo sabrás que estás leyendo, sigues a muchos blogs seguramente y obviamente cuando empiezas a leerlo tienes que tener muchísimo interés para leerlo entero. Y siempre primero echas un vistazo a todo el artículo, dices muy interesante o ya lo veré en otro momento. Entonces, bueno, poner enlaces y sugerir al final del artículo otros artículos relacionados con este artículo que has escrito, fundamental para que la gente continúe en tu blog y navegue a través de él. Otro punto importante para conseguir que la gente vuelva es conseguir suscriptores. Los suscriptores se consiguen de varias formas, pero sobre todo dando algo, un ebook, por ejemplo, en PDF o en cualquier otro formato, pero suele ser en PDF, para que la gente lo descargue y, como no, dando su nombre y su email. No pidas más datos, porque con esto es suficiente. Cuantos más datos pidas, peor. Entonces, algún contenido de valor gratuito para que la gente se suscriba en tu blog. Esta es la primera fase de si luego en un futuro quieres vender algo, bueno. Pero lo primero, conseguir suscriptores. ¿Con esto qué puedes hacer? Pues que la gente tenga su email y les puedas ir mandando contenido cada vez que publicas algo nuevo, cada vez que creas un curso, cada vez que publicas un nuevo libro, cada vez que tienes algún descuento, alguna promoción o lo que sea. Pero sobre todo contenido nuevo de valor. Y estos usuarios obviamente les mandas un email a cada uno de ellos mediante alguna plataforma de email marketing, puede ser cualquiera, MailRelay yo la uso bastante, entonces bueno, os la recomiendo. Y más ahora que ofrecen esta nueva cuenta gratuita para bloggers de marca personal, con hasta 600.000 envíos mensuales de capacidad y 120.000 suscriptores. Como os digo, tener una plataforma de email marketing es fundamental para crecer con vuestro blog. Así que podéis entrar ahora en mailrelay.com y solicitar vuestra cuenta gratuita. Pues gracias a estas plataformas, gracias a estos suscriptores, conseguiréis que estas visitas, estos usuarios vuelvan a vuestro blog. Esto le indica obviamente a Google que es un blog de calidad y sobre todo esto lo tienes que hacer para superar a la competencia. Google necesita ver esos puntos extras con tanta competencia que seguramente tenga tu nicho para que le posicione en mejores resultados a cada uno de tus artículos. Cuando hay artículos, por ejemplo, sobre marketing digital, si pones marketing digital, la competencia es feroz, hay muchísima competencia. Entonces, estos puntos son clave para que cada uno de ellos consiga aportar a Google un valor extra que diga que tu página, tu blog es mejor que otro. Por tanto, todo esto es importantísimo y os voy a dar algunos consejos, algunos trucos que he ido aplicando en mi blog y que obviamente vienen bien, ya no de cara a Google, sino de cara al usuario, al propio usuario, a la propia gente, los propios visitantes que llegan a tu blog, a tus invitados. Tu blog es tu casa, así que cada vez que alguien llega tienes que tratarle como tal, como un invitado. Bien, ¿qué he hecho yo para mejorar esto, la experiencia de usuario? Aunque a veces tienes que hacer una especie de balanza y decidir exactamente, porque hay un punto, bueno, os lo digo, los pop-ups, por ejemplo, que yo tenía para que la gente se suscribiera, pues funcionaban, pero a mí me molesta mucho llegar a un blog y que te salga un pop-up a los 10 segundos o 20 y te pida tu nombre y tu usuario para registrarte en su boletín. Incluso aunque me den algo gratis, bueno, a veces es interesante, pero molesta, estás ahí haciendo otra cosa, obviamente, estás leyendo algún artículo. ¿Qué he decidido yo? Directamente, adiós, los he quitado todos. Porque la experiencia de usuario, bajo mi punto de vista y cuando yo entro en otros blogs, me molesta. ¿Me puedo estar perdiendo algo? ¿Puedo estar perdiendo muchos suscriptores? Seguramente. Pero bueno, he metido simplemente lo que es el formulario en los artículos y ya está. Quien quiera lo tiene ahí. ¿No llama tanto la atención? Vale, de acuerdo. Pero no molesta. Y la experiencia de usuario para mí ahora va a ser lo primero. Otro punto importante, los banners. ¿Qué he hecho yo? He quitado los banners de casi todos los sitios. Adiós banners. Me centro en el contenido. Tengo algunos puestos, pero sobre todo centrado en el contenido. No quiero dar información que al final
pueda confundir o que mande a otras personas a otros sitios, a no ser que sea el paso final o de una venta o de lo que sea. Pero los banners, la gente ya, seguramente tú y yo estamos cansados de verlos por muchísimos sitios. Si entras en un periódico es que te vuelves loco. O sea, en vez de leer la noticia, lo que lees son banners de publicidad y que te vuelven loco, tarda en cargar el blog o los periódicos una eternidad y en serio, los he quitado. Así que nada, si queréis ver un ejemplo de un blog limpio, una página web con blog concentrado, el contenido, entra en joanboluda.com y vais a flipar, porque es que tiene 3 cosas. No tienes que poner 1000 cosas para que la gente entre. Cuantas más opciones le das al usuario, peor. Yo voy haciendo pasos poco a poco, obviamente, porque esto cuesta. O sea, decir... Otra cosa importante, yo he quitado la barra lateral de mi propio blog. La barra lateral en la que ponía alguna información, ponía algunos tweets, ponía otros artículos, algún banner con publicidad. Bueno, me centro en ti. Quiero que lo leas y que si estás leyendo algún artículo, leas el artículo, que es a lo que vas. Así que ya habrá tiempo de, si quieres más, te suscribes y vas recibiendo nuevo contenido, ofertas, promociones, nuevas cosas que te interesan. Algunas descargas de libros gratuitas, etcétera. Algunas de pago, lo que sea. Pero si quieres, te suscribes y lo ves. Pero en el momento que llegas a un artículo, quieres leer el artículo. No quieres ir a publicidad o quieres hacer otras cosas. Así que yo lo que he hecho es quitar la barra lateral derecha de mi blog, de borjagirón.com. Puedes verlo y queda mucho más limpio, tarda menos en cargar y esto a Google le gusta. Ya de hecho se nota que le llegan más visitas, así que el tiempo también aumenta y esto pues son pequeñas cosas, decisiones que debes ir tomando. Si crees que a ti te aporta valor, no lo quites, obviamente. Si la gente entra y le interesa lo que tienes algo interesante, pues no lo quites. Pero ya te digo, piensa siempre en lo que a ti te gustaría encontrar para que al resto de la gente seguramente también puedes incluso añadir alguna encuesta, mandar algún email a tus suscriptores, preguntar. Pero bajo mi punto de vista, esa barra tenía información, pero la he quitado. Ahora mismo entras y es los artículos, ya está. Secciones del menú, otro punto interesante. Cuanta más opciones des, esto seguramente ya he ido haciendo algunas cosas, pero al final acabas metiendo más cosas. Pero como os digo, entra en joanboluda.com porque este tío es un crack, tiene un podcast muy bueno y lo veréis. 3 cosas, no des más. Es que creo que no tiene ni menú. Bueno, es una pasada. Y esto funciona. Para Google a lo mejor no tiene mucho contenido en la home, pues la home se posiciona casi sola. Lo importante son el contenido de los artículos. Así que, como os digo, en mi caso, pues mi menú, pues yo tengo la parte de SEO, la parte de Internet, la parte de Twitter, Facebook, tengo el enlace al podcast, tengo quizás muchas cosas y esto, bueno, pues puede ser el siguiente punto que intente mejorar. Pero como os digo, he quitado ya muchas cosas que sobraban, que la gente cuando entra a mi blog suelen ser bloggers que quieren optimizar el SEO. Entonces tenía una sección de salud que, bueno, era interesante y los artículos, si los buscas en Google, siguen estando, pero no lo tengo puesto a la vista. Vendo algunos, tengo algunos cuadros porque yo de vez en cuando pinto y, bueno, pues tenía esa sección. Bueno, fuera, obviamente. Tienes que centrarte en tu nicho y en lo que quieras vender o en lo que quieras aportar valor y busca el objetivo claro, que es las 3 cosas que más te interesa conseguir con tu blog. ¿Tienes un podcast y quieres ponerlo? Pon el podcast. ¿Tienes artículos? La sección del blog. ¿Y tienes algún servicio? Sección servicio. Ya está, no pongas nada más, porque el resto es paja. Al final, el usuario lo que vas a hacer es confundirle. Las landing page, que son las páginas que se llaman de aterrizaje, son páginas con un único objetivo. Y tu blog lo que tiene que tener, o tu web, lo que tiene que tener son, pues eso, 3 objetivos claros y definidos. En mi caso, como ya os digo, tengo que optimizar algunas cosas de estas y este punto será el siguiente. Obviamente tienes que valorarlo, pero como las otras cosas, pop-ups fuera, barra lateral fuera, al final son cosas que tienes que ir haciendo, pequeñas decisiones, pero que aportan valor al usuario. Siempre, como os digo, el usuario es lo primero. Otro punto importante para conseguir centrarte en el usuario es las publicaciones de tus artículos que sean de forma periódica. En mi caso, yo antes publicaba pues de vez en cuando tenía algo de información útil o cuando tenía tiempo, pues iba publicando. ¿Qué pasa? Que la gente
al final no se acostumbra. Tienes que acostumbrar a tus visitantes a un día. En mi caso, lunes y viernes. Todos los lunes y viernes tienes un podcast nuevo, un episodio nuevo del podcast. Bueno, el podcast, si no lo sabéis, es una especie de radio a la carta, con el contenido que quieras escuchar. Hay diferentes temáticas. Si entras en iTunes o en la aplicación de podcast que te viene en el iPhone o en tu iPad, y si no, en cualquier dispositivo con Android o con Windows Phone, buscas iVoox, IVOOX, y es una aplicación muy buena. Hay otras, si pones podcast seguramente puedes probar cualquier otra. Yo son las que os recomiendo porque son las que uso. En SoundCloud también lo tienen. Entonces, bueno, hay algunos episodios y es que es una pasada. Yo la radio ya no la uso porque escucho podcasts de diferentes. Si queréis entrar en borjagirón.com y podéis buscar distintos podcasts de marketing digital, que bueno, es lo que me interesa, pero hay muchísimos otros excelentes sobre muchísimas temáticas de humor, de casi cualquier cosa. Así que nada, revisadlo porque es una pasada y os cambiará la vida los podcasts. Vale, como os digo, publicar de una forma periódica, en mi caso lunes y viernes, y vosotros también lo deberíais hacer los lunes, los martes. Me echáis un ojo a la analítica de Google Analytics, veis cuándo tenéis más visitas o cuándo os viene a vosotros mejor y lo publicáis. Fines de semana la gente no suele publicar, entonces bueno, si queréis un poco diferenciaros, pero obviamente la gente está descansando, no quiere preocuparse por estas cosas, o hay veces que depende del nicho, como os digo. Analizadlo y tomáis la decisión, un día a la semana publicáis. Esto además es buenísimo porque Google está atento a tus publicaciones, sabe que vas a publicar un día a la semana y entonces tiene ese algoritmo, esa forma de buscar en tu blog que hace que revise una vez a la semana o el día de la semana más o menos para ver qué contenido ha cambiado. Google cada vez esto se hace de forma más mejor, lo optimiza y no vas a necesitar dar esta información a Google, pero de cara al usuario y de momento a Google es buenísimo. Además te ayudará a ti a crear un plan de contenidos. Si puedes ir programando distintos artículos. Yo muchas veces lo que hacía antes era coger y publicaba 1 o 2 artículos el mismo día y luego el otro día también, otros 2. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final al usuario le das mucha información y no puede digerir todo esto. Lo mejor, como os digo, planificar un día a la semana o 2. Bueno, cuanto más mejor, obviamente. Si quieres diferenciarte de todos, pues todos los días o 5 días, de lunes a viernes. Depende del tiempo que tengas, pero crear un artículo, seguramente ya lo sepáis, yo tardo 3, 4 horas, 5, 8, depende del artículo. Y cómo esté inspirado, pero se tarda muchísimo tiempo, hay mucho trabajo detrás. Los podcasts igual, este podcast pues se tarda muchísimo luego en trabajo de edición, etcétera. Pero bueno, importantísimo, forma periódica, que os ayude vosotros a planificar el calendario que queráis de publicaciones, os ayuda muchísimo a organizar vuestro tiempo y podéis ir planificando estas publicaciones, las podéis programar, que esto es buenísimo, porque puedes ir programando distintos artículos durante distinto tiempo y si queréis los lunes te podéis programar, escribís en una semana 5 o 6 artículos y ya tenéis para todo el mes vuestros artículos programados que van a salir. Incluso podéis programar el envío a vuestros suscriptores de estos nuevos artículos o posts que se están publicando. Así que esto os facilita muchísimo la gestión del tiempo de vuestro blog para poder optimizar vuestro tiempo. Además, pues como os digo, los usuarios se acostumbran, se lo vais diciendo, como en mi caso. Recordad, lunes y viernes, estad atentos, nuevo contenido por todos los lados en borjagirón.com. Pues nada, hasta aquí el usuario. Recordad, centrad vuestra estrategia, vuestro blog en el usuario. Que el blog cargue rápido, sobre todo, no intentéis poner muchísimas cosas, muchísimos plugins que al final no pueden aportar algo de valor, pero tenéis que centraros en los puntos clave, con lo que queráis conseguir con vuestro blog. En mi caso, pues dar información útil, ayudar a otros bloggers, que esa debe ser lo primero. En vuestro caso, por lo que tengáis la temática. Escribidme si tenéis alguna duda a través de Twitter, @borjagirón, o a través de mi email, info@borjagirón.com, y os intento ayudar. Y como no, bueno, tengo un libro publicado llamado SEO básico para bloggers, en el que cuento toda mi experiencia, que os ayudará y que me hubiera gustado conocer a mí. Si entráis en borjagirón.com/libros, tenéis algunos libros gratuitos para descargar y algunos de pago,
como os digo, SEO básico para bloggers, creo que es muy bueno. También tiene vídeos dentro del libro. Esto es una pasada, es muy potente y está gustando muchísimo. Seguro que os gustará. Como os digo, es un libro que me ha costado mucho tiempo escribirlo, pero es muy útil. borjagirón.com/libros, tenéis más libros, algunos gratuitos si no queréis gastaros el dinero, pero como os digo, este libro os ayudará muchísimo, os dará muchísimas claves si estáis empezando con vuestro blog, y si no estáis empezando y tenéis algunos conocimientos, también os ayudará. Podéis ver el índice, si veis que os interesa, genial. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, el usuario, vosotros sois mis invitados. Si queréis cualquier cosa, escribidme info@borjagirón.com. Si podéis escribir una reseña, un comentario en cualquiera de las plataformas por las que me escuchéis, os lo agradecería muchísimo. Seguramente en próximos episodios comentaré y agradeceré a todos estas reviews, estas reseñas que me vais dejando. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, espero que haya sido de interés y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!